Capítulo 1. El huésped más indeseable encuentra esa maldita rata. El diablillo pequeño y corpulento que había gritado la orden observó cómo varios de sus subordinados asentían en silencio y se apresuraban a localizar y arrastrar a un secuaz en particular que decidió delatar su pequeña operación al otro lado de Imp City, que involucraba el comercio de armas por partes de Exterminator, los únicos componentes que podían causar la verdadera muerte de los demonios en el infierno. Era un negocio rentable, pero siempre temía en secreto que esas mismas armas se volvieran contra él si alguna vez lo descubrían. Hasta entonces, tenía un gran monopolio sobre los componentes en su zona, pero eso podría cambiar fácilmente. Al salir de su oficina, el último subordinado se desplomó en su silla y suspiró. Siendo realistas, no era violento, a diferencia de gran parte de los demonios del infierno. Lo habían enviado allí por haber cometido más de lo debido en avaricia, asesinato y tortura para la mafia en vida. Eso significaba que estaba en lo más bajo de la jerarquía de los demonios del infierno. ¿Quería estar allí? En realidad no, pero no era probable que lo liberaran de este lugar pronto. Conocía el principio general de las masacres anuales para liberar al infierno de la superpoblación, pero no tenía ni idea de a quién se dirigían ni cuándo. Se basaba en el tiempo que alguien había cumplido su condena, como en prisión. ¿Se purgaba a los pecadores que llevaban años aquí para ser llevados al cielo? ¿O era aleatorio? Ni siquiera sabía si los demonios solo iban al cielo si los mataban con armas de exterminador, o si debían ser ejecutados directamente por los propios exterminadores. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si los demonios exterminados iban al cielo. Exasperado, agarró su Damnation Speaker y puso algo de hip hop ruso, inclinándose hacia atrás y apoyando los pies sobre la mesa de su oficina. Toc, toc. ¿Quién carajo es? Un diablillo tímido y femenino abrió la puerta lentamente. Lo siento, señor Adams, estoy molestando. Adams se reafirmó en una posición más formal. Ah, Annie, no lo eres. ¿Qué necesitabas, cariño? Annie entró en la habitación con vacilación, como era su naturaleza avergonzada. Tenía un portapapeles y un lápiz en las manos. Bueno, solo vine a leer su agenda para hoy, si le parece bien, señor. Adam se recostó nuevamente en su silla ejecutiva, con una expresión de aburrimiento en su rostro, agitando una mano ociosamente hacia Annie. Adelante, dijo con un suspiro, mirando por la ventana de su oficina en un rascacielos el paisaje infernal. Bueno, hoy tienes una cita con Deliore, varón de la noble familia Alsteine. Después, habrá una reunión entre todos los jefes clandestinos del mercado estigio. Adams ya no escuchaba mientras Annie recorría la lista, perdido en sus pensamientos mientras jugaba con una variedad de ideas en su cabeza y continuaba mirando distraídamente el paisaje. Señor Adams. ¿Sí? Volvió a la conversación. No quiero ser grosero, pero me pediste que te dijera que recordaras que tienes una cita con el equipo de construcción que está construyendo tu calabozo de tortura. Ah, sí, murmuró Adams con una sonrisa maliciosa. Llevaba meses esperando reunir el dinero suficiente para construir su propia pequeña cámara de interrogatorio bajo este edificio, que sería especialmente útil para extraer más información sobre los componentes y piezas de las armas de los exterminadores en el infierno. También será un lugar fantástico para meter a esa maldita rata, Elías, pensó para sí mismo. Muy bien, ponlo como máxima prioridad por ahora. ¿Seguro que quieres adelantar esa cita con el noble? No lo ofenderá. Y tienen mucho poder, ¿sabes? Adams gimió de frustración. Olvidé lo estirados que son esos nobles imbéciles. No puedo creer que haya una maldita jerarquía social ni siquiera aquí, en el infierno. Bien, pues pónganlos debajo de ese nombramiento. Adams notó que Annie no lo escuchaba, lo que lo molestó. Oye, Tuts, ¿escuchaste lo que dije? ¿Qué es eso? Confundido, Adams siguió su mirada por la ventana. A lo lejos, una luz brillante emanaba del cielo. ¿Qué demonios? Murmuró Adams, mientras el miedo empezaba a apoderarse de su mente. En el infierno, cualquier novedad probablemente no le hacía bien a nadie.
La luz emanaba intensamente, e incluso desde la distancia, a Adams todavía le dolían los ojos al mirarla. Eso es, un meteorito. Annie jadeó. ¿Estás bromeando? Esto es un infierno. ¿Cómo podría siquiera caer un meteorito? Mierda. Parece un meteorito. La luz desapareció detrás del paisaje montañoso y, por un momento, Adam se preguntó si eso era real. Y entonces las montañas desaparecieron. Adams casi se caga encima al presenciar cómo la fuerza del impacto se extendía por el paisaje hacia la ciudad, arrasando con todo a su paso. Bajar. Adam se lanzó a cubrirse justo cuando las ventanas se rompieron y los vidrios volaron en todas direcciones y el edificio en el que se encontraba crujió cuando el metal y la infraestructura se sacudieron por la fuerza del impacto. Después de esperar unos momentos a que se disipara el polvo, Adam se acercó sigilosamente a su ventana ahora rota y miró con miedo mientras contemplaba el paisaje desaliñado, con casas y edificios cerca del borde del paisaje destruidos o arrancados de sus cimientos. Dios mío, en bici. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Adams aterrorizado. Annie, ¿estás bien? Sí, estoy bien, creo. Adams volvió su atención a la ventana y notó que faltaba un pequeño detalle de las montañas en la distancia. ¿Qué demonios? Fue entonces cuando también notó las miles de enormes rocas que volaban por el aire hacia la ciudad. ¡Oh, mierda! ¡Uionf! Chocar. Boom. Los siguientes momentos fueron de completo y absoluto caos y pandemonio mientras las rocas caían sobre la ciudad, aniquilando edificios, destruyendo carreteras y, sin duda, aplastando a varios residentes. ¡Mierda! ¡Mierda! Gritó Adams presa del pánico. Aunque los demonios no morían de verdad si los mataban algo que no fueran los exterminadores o sus armas, seguiría siendo horrible sufrir el dolor de una muerte espantosa, como ser aplastado bajo una roca gigante. Finalmente, cuando el temblor y el estruendo cesaron, Adams lentamente comenzó a levantar la vista de su escondite, viendo que, milagrosamente, el edificio en el que se encontraba no había sido alcanzado. ¡Mierda! ¿Cómo logramos evitar que nos atacaran con el 11S? Murmuró. Es muy insensible decir eso, señor Adams. Estamos en el infierno, Annie. Buen punto. Adams sintió un dolor leve y punzante en el brazo y miró hacia abajo para identificar el problema. Oh, parece que tengo varios fragmentos de vidrio atrapados en mi brazo. Iré a buscar los primeros auxilios. Mientras Annie se alejaba a toda prisa, Adam se arrastró hasta la ventana una vez más y miró hacia afuera. Las afueras y gran parte de la ciudad estaban destruidas de forma tan espectacular que Adams no estaba seguro de si el lugar podría repararse por completo. Después de todo, por lo que había visto, toda la maldita cordillera se había estrellado contra la ciudad por el impacto de lo que fuera que acababa de caer del cielo carmesí. Vio varios vehículos dirigiéndose hacia el lugar del accidente y estaba seguro de que, en menos de una hora, recibiría una interesante actualización sobre el extraño impacto del meteorito. Mientras tanto, se recostaría en su silla y vería documentales sobre la opresión de los duendes mientras se recuperaba de sus heridas. Sabes, creo que es necesario que haya algunos cambios por aquí, cariño. Mientras Alastor se dirigía con gran ostentación al Hotel Asbin, Charlie se tomó un momento para reflexionar y considerar la situación que ella misma había provocado. Claro, pudo obtener ayuda de este tipo ingenioso, pero ¿a qué precio? Él ya había dejado claro que no compartía sus aspiraciones para el hotel, y que solo buscaba entretenimiento en esta franquicia que ella esperaba que purificara las almas de estos pobres residentes del infierno. Y, sin embargo, Alastor era el único que podía hacer realidad sus sueños, lo que significaba que podía controlar el rumbo de la situación. Tenía que hacer algo al respecto en algún momento, pero eso tendría que ser más adelante. ¿Estás bien, Charlie? Preguntó Bakje, y Charlie salió de sus pensamientos. ¿Qué? Ah, sí, claro que sí. Insistió con una sonrisa. Por fin vamos a construir este hotel, lo que significa que por fin podré cumplir mis sueños. Quizás esto pueda cambiar por completo el funcionamiento del infierno.
Ella movió su mirada hacia el cielo rojo sangre. Tal vez, podríamos deshacernos de los exterminios por completo. Es una ilusión, pero supongo que podría suceder en el futuro. Charlie asintió enfáticamente. Mientras pueda esnifar cocaína y follar con todos los demonios que quiera, haré lo que quieras con este hotel, cariño, intervino Ángel Dust, tras haber escuchado la conversación a escondidas. Bueno, mientras no hagas esas cosas en el hotel, no tengo, espera. Charlie fue interrumpida por el teléfono del infierno. Lo sacó del bolsillo y miró el auricular. Soy Stucky. ¿Quién? Preguntó Ángel groseramente. Uno de los secretarios reales. Como hay tanto que hacer en la familia real, tenemos varios secretarios que se encargan de los asuntos menores. Maldita sea, debería haberme dado cuenta de que de todos modos no me importaría. Charlie contestó el teléfono. Hola. Princesa Charlie, tenemos que informarle que un objeto masivo acaba de impactar cerca de Imp City, y la explosión resultante ha causado la destrucción de más del 40% de la ciudad. A Charlie se le cayó la mandíbula. ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar eso? Aún no sabemos mucho al respecto, te informaremos cuando sepamos más. Por ahora, tu padre y tu madre te han pedido que te mantengas cerca de tus guardaespaldas y permanezcas dentro de la ciudad. Charlie suspiró exasperado. A pesar de ser los amos del infierno, sus padres solían mimarla y cuidarla, casi preocupándose por su salud. Lo haré. Gracias, está aquí. Mantente a salvo, amor. Hacer clic. Charlie guardó su teléfono en su bolsillo y de inmediato fue bombardeado con preguntas. ¿Pasó algo malo? Preguntó Ángel con una sonrisa emocionada. Sí, ¿qué fue eso? Preguntó Baggy. ¿Cuándo vamos a arreglar el hotel? Preguntó Nifty emocionada. Un momento, chicos, uno a la vez. Exclamó Charlie, levantando las manos para calmar a todos. Al parecer, algo ocurrió cerca de Ciudad Imp. Un objeto grande, digamos, impactó cerca de las montañas y causó graves daños a la ciudad. No conozco todos los detalles, pero pronto lo sabremos, con suerte en las noticias. Parece que estaremos esperando la gran noticia en el bar, refunfuñó Usk, mientras regresaba al hotel mientras tomaba un trago de la botella que tenía en la mano. Tengo que darle la razón al abuelo en esto, afirmó Ángel. Siento que algo increíble está a punto de pasar, y quiero ver qué se viene. Al ver que todos regresaban al hotel, Baggy se volvió hacia Charlie, esperando a ver qué haría. Mejor así, dijo Charlie. Para empezar, vamos a esperar a oír lo que dicen las noticias. Blam. Joder. Estallido. Mierda. Theodore no se atrevió a mirar atrás. Siguió corriendo, concentrado solo en alejarse de ese monstruo. No tenía ni idea de qué demonios había pasado. Por lo que recordaba, iba en coche con el equipo de noticias para documentar las consecuencias de la explosión. Como camarógrafo, tenía que mantener la vista fija en la cámara para grabarlo todo. Tan pronto como llegaron Icaros. Volvió la vista al lugar donde todo había salido tan mal, oyendo disparos, explosiones y gritos. Resonaba en su cabeza mientras seguía corriendo. Debo escaparme. Durante el tiempo que le llevó escapar, solo logró ver una vez al monstruo que había causado un caos masivo. Había visto la armadura futurista y verde cubierta de sangre, la escopeta amenazante que sostenía en una mano y con la que disparó al reportero en la cara, el tinte naranja oscuro de su visera, que apenas revelaba los ojos llenos de rabia de algún humano debajo del casco. Esa sola visión llenó de terror a Theodore. Pero lo peor de todo este encuentro fue que, cuando esa cosa le voló la cabeza a su compañera de trabajo, Theodore presenció cómo su alma descendía a las profundidades del infierno. Ese era un destino mucho peor que cualquier muerte que pudiera afligir a los demonios de este nivel del infierno. Theodore ya estaba pasando por la amargura y la situación de mierda que representaba estar en el infierno, pero como él y los demás demonios solo estaban en un nivel muy bajo, estaba absolutamente seguro de que los niveles inferiores les aguardaban mucho peor.
Y si este monstruo tuviera la capacidad de enviar demonios a los niveles inferiores del infierno y tenía que contárselo a alguien. A cualquiera. Que corriera la voz de que ese demonio estaba furioso. Las montañas, ahora en ruinas, formaban formaciones rocosas irregulares que Theodore consideró un buen refugio para ocultarse mientras el monstruo pasaba. Empezó a abrirse paso entre las rocas desmoronadas, mientras oía los disparos, las explosiones y los gritos que resonaban en el lugar del accidente. Si pudiera atravesar este estúpido y maldito laberinto de rocas, pensó Theodore en pánico. Finalmente llegó a lo que parecía ser el final, viendo Imp City en la distancia. Oh, por una vez en mi vida demoníaca, gracias a Dios, golpe. Theodore sintió que casi todos sus huesos se rompían cuando una fuerza aplastante vino desde arriba, lanzándolo al suelo gritando de agonía. A pesar del dolor y el sufrimiento, logró levantar la cabeza lentamente, notando que una gran bota se había clavado firmemente en su columna vertebral. Siguió la extremidad hasta el cuerpo, y luego hasta la cabeza, y para entonces estaba lleno de horror. Para ver ese mismo monstruo de armadura verde parado sobre él, con la escopeta en la mano mientras recargaba. Theodore sintió la aterradora epifanía de que, al final, sería aniquilado sin remedio, sin posibilidad alguna de escapar con vida. Sabía que ninguna súplica ni llanto lo libraría de su destino. Tú, logró murmurar, mientras sus pulmones se llenaban rápidamente de sangre. Tú eres, el verdadero, demonio. El titán blindado que estaba sobre él no dijo nada, recargó su escopeta y luego colocó el cañón contra la cabeza de Theodore. Theodore se sorprendió al descubrir que aún no había muerto. Levantó la vista y vio que el hombre le había quitado el cañón de la escopeta de la cabeza, se inclinó para sujetarlo por el cuello y lo dejó cara a cara con su casco. No se pronunció ninguna palabra y Theodore se quedó mirando fijamente la visera de ese ser horrible. Está distraído, debe estarlo. Theodore sintió que, si había un momento para contraatacar y tal vez incluso matar a ese bastardo, era ahora. Lentamente, metió una mano en el bolsillo trasero, sacó su navaja y se preparó para apuntar a una de las almohadillas de cuero del cuello y apuñalarla. Y, en un momento, lo sacó y Blam. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de sacar lo que fuera que sacara de su bolsillo trasero antes de que la escopeta le volara la cabeza por completo. La amenaza acorazada arrojó el cuerpo a un lado con desprecio y fijó su mirada en la ciudad que se extendía más allá. Y sus ojos se llenaron de rabia. Capítulo 2. Una amenaza inminente. Esto es lo último que nos llega del canal de noticias 666. A medida que las noticias avanzaban, la atmósfera de aburrimiento cambió rápidamente y todos los que estaban sentados en el bar del Hotel Asvin dirigieron inmediatamente su atención a la pantalla del televisor. Joder, por fin. Resopló Ángel. Tardaron muchísimo en conseguir algo de cobertura. Cállate, cabrón, susurró Bagge. Queremos saber qué pasa. Con tu anfitriona, Katia Kilhoy. Y Tom Tench. Nuestro primer equipo de noticias aún no ha regresado del lugar del accidente, así que enviamos a otro a investigar. Esperamos recibir noticias ahora mismo. Katia presionó un dedo sobre su auricular, como si recibiera nueva información, luego lo colocó nuevamente sobre el mostrador. Aquí tienes un informe detallado sobre la situación actual en el lugar del accidente. Cuéntanos cómo está la situación, Hopper. La pantalla luego cambió a una reportera de noticias, Imp, que temblaba visiblemente frente a la cámara mientras agarraba firmemente el micrófono en sus manos. Hopper, aquí, en vivo en la escena, ella señaló lentamente fuera de la pantalla y Charlie se quedó sin aliento en shock por lo que se estaba filmando. La cámara enfocó una escena de sangrienta carnicería, con cuerpos esparcidos por el lugar. Desmembrados, amputados, mutilados, decapitados y cosas peores. Fragmentos de metal y goma yacían por la escena, restos de los vehículos que habían llegado primero. La cámara enfocó uno de los cuerpos, y era diferente a todo lo que Charlie había visto jamás. Era una cáscara vacía, como si el alma hubiera sido completamente drenada del cuerpo.
Había una huella visiblemente oscura en el suelo bajo el cadáver que delineaba la forma del cuerpo, como si algo hubiera sido arrastrado hacia la tierra. No, actualmente no, sabemos qué pasó aquí, pero, la reportera intentó reafirmarse. Hemos reportado casos de demonios desaparecidos en la ciudad. Varios residentes dicen que sus seres queridos, empleados, jefes y amigos no han vuelto a aparecer en la ciudad ni en sus alrededores después de este suceso. Es posible que se esté produciendo otro exterminio, o está ocurriendo algo completamente diferente. Te cuento, Katie. La pantalla volvió a mostrar a Katie, que todavía permanecía erguida y sonriendo. Gracias, Hopper. Eso es todo por ahora. Ojalá pronto sepamos más sobre este extraño suceso. Soy tu anfitriona, Katia Kilhoy. Y Tom Trench, espera, ni siquiera pude decir nada al aire, Billy. El canal se apagó. Todos en el bar guardaron silencio. Bueno, eso estuvo bastante jodido, comentó Ángel. Creía que los exterminios solo ocurrían una vez al año. Preguntó Baggy. ¿Qué demonios fue eso? No lo sé, refunfuñó Usk, bebiendo a sorbos. Pero no es un problema para este lugar. Seguro que desaparecerá en Ciudad Imp antes de que te des cuenta. Charlie se alejó del bar angustiada. No tenía ni idea de qué podía significar aquello y, naturalmente, estaba preocupada por los habitantes del infierno. Quizás se tratara de otra exterminación, pero no le gustaba nada la idea. Y, sin embargo, durante todos los años que llevaba allí, no había habido ni una sola ocasión en que las exterminaciones anuales rompieran la tradición de repetirlas. La perturbó aún más lo que había visto en uno de los cuerpos. El hecho de que hubiera un cadáver era alarmante, ya que la mayoría de las veces los cadáveres desaparecían para recomponerse con el alma demoníaca en algún lugar del infierno. Ella sintió que necesitaba hablar con sus padres sobre esto. ¿Por qué te preocupas, idiota? Preguntó Ángel, acercándose con aires arrogantes a Charlie. No deberías dejarte la cabeza hecha polvo por algo así. Seguro que tiene una explicación. Seguro. Sí, tal vez. Sin embargo, ella se volvió hacia todos. Primero iré a la capital a hablar con mis padres. Aunque quiero trabajar en el hotel para ponerlo en marcha, creo que este problema debe solucionarse primero. Así que bueno, mierda, nena. Voy contigo. Yo también. Baggy intervino. A mí también me gustaría hacer ese viaje, cariño, anunció Alastor. Hace mucho que no visito la capital. Cuando todos se agruparon, Charlie suspiró y asintió con la cabeza. Está bien. Supongo que tendremos que dejar el hotel de lado por ahora. Ella cuadró los hombros y miró hacia la puerta principal. Vamos a ponernos en marcha. Ciudad Imp está ahora bajo confinamiento. No salgan de sus domicilios y mantengan las puertas cerradas. Por favor, permanezcan en sus casas por su propia seguridad. Las sirenas sonaban, los gritos y los disparos resonaban por las calles, y los demonios corrían por todas partes en un caos. Adams y Annie se alejaban cojeando del supermercado. ¡Mierda!, exclamó Adams presa del pánico, sujetándose el costado, donde la metralla y los fragmentos de una explosión cercana se habían incrustado en su carne. Annie le había puesto un brazo sobre el hombro y los alejaba del caos. ¡Bum! Los dos demonios gritaron de terror cuando dos vehículos cercanos chocaron y explotaron, incendiándose. Adams podía oír a los demonios dentro gritando de dolor. ¡Mierda, mierda! Vamos, tenemos que seguir moviéndonos. Siguieron adelante y finalmente llegaron a un callejón donde giraron. Annie abrió la puerta y apresuró a Adams a entrar antes de cerrarla, y Adams se desplomó contra la pared al lado de un contenedor de basura. ¿Qué demonios era esa cosa?, preguntó Adams, gimiendo de dolor al sentir fragmentos de metal moviéndose en su carne. No sé, murmuró Annie, al borde de las lágrimas.
La matanza que esa cosa había cometido no se parecía a nada que hubiera presenciado antes. Había visto morir a demonios en el infierno antes, pero esta vez sentía como si los hubiera visto morir de verdad, lo cual era un pensamiento aterrador. ¿Es él, un exterminador o algo así? No puede ser, solo realizan exterminios una vez al año. E incluso cuando ocurren, sus ejecuciones no me inspiran este miedo. Sea lo que sea, tenemos que evitarlo a toda costa, jadeó Adams. Estallido. Ambos Sims giraron sus cabezas alarmados hacia la fuente del disparo, que sonaba igual que las armas que ese monstruo estaba usando. Ponte detrás del contenedor. Susurró Annie, empujando a Adams hacia atrás mientras ella también se cubría. Apenas asomó la cabeza y logró vislumbrar a un demonio que intentaba escaparse. Estallido. El demonio gritó al caer al suelo, con un enorme agujero en el pecho. Derramándose sangre por el pavimento, intentó arrastrarse desesperado. Y entonces, por primera vez, Annie vislumbró al monstruo. Vestido con una armadura completamente verde de algún tipo, se elevaba sobre los Sims y blandía las armas más amenazantes que jamás había visto. Mientras el demonio casi muerto intentaba alejarse arrastrándose, el titán verde levantó una bota sobre la cabeza del demonio. Crujido. El cráneo del demonio se convirtió en papilla cuando el titán golpeó su cráneo con su bota, haciendo que materia cerebral y sangre salieran volando desde debajo. Bastardo. Morirás por esto. El titán alzó la vista y fue inmediatamente atacado por un gran demonio, que sostenía varios garrotes y cuchillos en sus 4 brazos. El forcejeo continuó un instante, antes de que el titán verde le diera un puñetazo en la cara, derribándolo. El titán verde procedió a agarrar al demonio y comenzó a golpearlo con sus puños en la cara repetidamente, hundiendo su cráneo, antes de agarrar uno de sus brazos. Screech. ¡Ah! El demonio gritó de agonía cuando el titán verde le arrancó uno de sus brazos y, en una muestra de absoluta brutalidad, agarró la boca del demonio y le arrancó la mandíbula, luego metió su brazo cortado en la abertura, antes de agarrar al demonio por la cabeza y estrellarlo contra una pared cercana. Crujido. El titán golpeó con su bota el cráneo del demonio, haciéndolo explotar y esparciendo más sangre y tendones. Sin dudarlo, recogió el arma de 2 cañones que había dejado caer y continuó calle abajo, atacando a todos los demonios que encontró. Todo esto ocurrió en menos de 5 segundos. Annie tuvo que contenerse para no vomitar ante la horrible escena. Y, sin embargo, cuando la amenaza levantó la vista del cadáver por un instante, Annie vislumbró un rostro humano bajo la visera. Vio la rabia pura, cruda y sin adulterar en sus ojos, el contorno de su rostro rebosante de malicia e ira. Esa imagen la atrapó mientras él se alejaba del cadáver y continuaba su camino. Tenemos que largarnos de aquí, murmuró, cogiendo a Adams de nuevo en brazos y dirigiéndose hacia el callejón. El OUN-01 actual, tenemos al objetivo a la vista. Ha destruido por completo al equipo de asalto de exploración. Repito, los miembros del escuadrón de asalto Relay, Reid, Hoffman, Granger y Tuft están muertos. Cambio. Seymour escuchó la transmisión a través de sus auriculares, mirando por encima de su rifle de asalto mientras volaba en uno de los varios helicópteros de ataque enviados a la escena de la batalla. ¿Estás preparado y listo, NC? Seymour miró a su amigo Dusty, quien lo acompañaba desde la academia de entrenamiento. Sonrió. Ha pasado bastante tiempo desde que nos desplegaron. Tengo muchas ganas de ver qué clase de lucha ofrece este tipo. Lo mismo digo. Adman, Briggs, ¿están bien? Preguntó Dusty, mirando hacia el otro lado del helicóptero, donde otros 2 miembros del escuadrón de asalto estaban sentados en el borde mientras este se acercaba. Estamos bien. Fantástico. Entonces, a por todas. Comentó Dusty. El helicóptero aterrizó en el pavimento, junto con otros 14 helicópteros que habían volado en escuadrones de asalto. Seymour comprobó que su blindaje y equipo estuvieran en óptimas condiciones y luego desembarcó con el resto de su equipo. Hemos puesto Ciudad Imp en un protocolo de evacuación obligatoria.
Habrá camiones de transporte en la esquina de Goliat y Belcebú, donde aterrizarán tu equipo y otros. Asegúrate de enviar a los civiles a esos camiones, cambio. Copiado, señor Supremo. Y recuerda, el OUN-01, el objetivo es un humanoide muy alto con armadura verde, que lleva varios tipos de armas encima. Es imposible fallarle, cambio. Entendido, Overlord, cambio y fuera. Terminó Dusty, antes de volver a mirar al resto de su escuadrón. Nos mantendremos cerca de los muros de los edificios, no salgan a la calle a menos que quieran ponerse a cubierto. ¿Entendido? Sí, sargento mayor, respondió el escuadrón al unísono. Está bien, entonces. Vamos a acabar con este cabrón. Los escuadrones avanzaron por las calles, con varios demonios civiles corriendo hacia ellos con miedo. Evacúen la ciudad, gente. Gritó Dusty, agitando el brazo hacia atrás, señalando la masa de camiones que esperaban a lo lejos para sacar a los civiles de la ciudad. Tras unos minutos, la multitud de civiles empezó a disminuir, hasta que solo unos pocos demonios corrían aterrorizados por las calles. Cuanto más se adentraban en la ciudad, más inquietante se volvía, con solo el sonido de la sirena, el fuerte viento y el ocasional gemido de algún demonio moribundo o herido. Adman, ponte al frente, ordenó Charlie, señalando la esquina de un edificio. Adman asintió, permaneciendo pegado a la pared y avanzando hacia la esquina. Asomó la cabeza y luego miró a Dusty con expresión de ansiedad. Tango, visto. ¿Qué está haciendo? Él simplemente está, parado allí, amenazante. Dusty no perdió el tiempo y señaló el interior del edificio contra el que se encontraban. 01, 2, 3 y 4, diríjanse al techo de este edificio y cúbranse. Seymour y su escuadrón, junto con los otros escuadrones ordenados, se dirigieron al interior y avanzaron hacia el techo, subiendo escaleras mientras lo hacían. Seymour sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. A pesar de haber participado en algunas misiones, nunca había sentido miedo de verdad, pues vivía con la certeza de que, incluso si lo mataban, reencarnaría en algún lugar del infierno, y por lo tanto, morir allí no tenía consecuencias reales. Sin embargo, según lo que le habían dicho, este tipo aparentemente tenía la capacidad de matar demonios y enviar sus almas a las profundidades del infierno. Era una idea horrible. Ni siquiera los exterminadores eran especialmente temidos, pues los miembros del ejército permanente estaban exentos de esos exterminios. La idea de que esta persona pudiera enviar su alma aún más abajo, a un abismo de aún más sufrimiento y dolor, sacudió la cabeza. Lo superaban en número abismalmente. No había forma de que ganara esta pelea. En cuanto acabaran con esta amenaza, podría volver a casa con Lori. Finalmente, él y los demás llegaron al tejado, se dirigieron al borde y miraron por encima de la barandilla. Efectivamente, el objetivo estaba parado al final de la calle, haciéndole algo al cuerpo de un demonio y aparentemente sin darse cuenta de la amenaza que enfrentaría. Seymour notó entonces que algunos de los otros escuadrones en la planta baja se habían subido a los tejados del otro lado de la calle, alineando sus rifles y apuntando al objetivo. Seymour hizo lo mismo. La figura era amenazante, incluso desde la distancia. Era excesivamente corpulento y se alzaba sobre la mayoría de los demonios, incluso algunos de los más grandes. Parecía estar armado hasta los dientes, y casi como si tuviera todas las modificaciones posibles en su armadura. Seymour no necesitaba estar cerca para sentir el aura amenazante que irradiaba su figura, y esto solo sirvió para infundirle más miedo. Atención, amenaza a la sociedad. Seymour escuchó la voz de Dusty por el megáfono y miró hacia el otro extremo de la calle para verlo, acompañado de varios miembros del escuadrón de asalto apuntando sus rifles al objetivo. Habían colocado vehículos para cubrirse, y Dusty habló desde atrás. Esta es su única oportunidad de deponer las armas y rendirse inmediatamente. Lo superan en número y en armamento. La amenaza levantó la vista de lo que estuviera haciendo y su visor se giró hacia el grupo de soldados al otro lado de la calle. Seymour vislumbró el arma que sostenía en la mano. Una especie de escopeta de aspecto futurista.
Y entonces, de la nada, comenzó a correr hacia la formación, para alarma de todos. «Fuego a disposición», gritó Dusty por su megáfono. «Van. Van. 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 BRRRRRTTTTT. BRRRRTTTTT. Van. 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 Zumbido. Los soldados dispararon al objetivo, y varias balas, granadas, cohetes y otros proyectiles explotaron en el hormigón. El fuego continuó mientras los soldados vaciaban sus cargadores en el denso humo y gases de las explosiones. «¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego!», gritó Dusty por el megáfono, y poco a poco los disparos cesaron. Por un instante, la escena quedó en silencio, mientras los soldados esperaban a que se disipara el humo para confirmar la muerte. «¿Qué demonios?», murmuró Seymour. El humo se había disipado y no había ningún cuerpo. «¿Dónde demonios?». Blam crash. Seymour casi perdió el control de su rifle cuando escuchó el ensordecedor disparo de una escopeta proveniente del otro edificio, y miró para ver que la amenaza había aterrizado en el otro edificio, aplastando a uno de los soldados cuando cayó y le voló la cabeza a otro con su escopeta. «Dirija su fuego al noreste, ahí está la amenaza. Van. 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 BRRRT. BRRRT». Se dispararon más disparos contra la amenaza, aunque la mayoría falló o impactó en el edificio porque nadie lo tenía bien apuntado. Seymour entró en pánico al ver cómo la amenaza masacraba a los demonios a diestro y siniestro, aplastando cráneos contra la barandilla, desgarrando a los soldados por la cintura, destrozando sus torsos con unos cuantos puñetazos. Incluso vio cómo el monstruo agarraba a uno de los soldados por la cabeza y le partía la cabeza por la mitad. «Él es un cazador de demonios. Ese tipo es un maldito monstruo», oyó Seymour gritar aterrorizado a uno de sus compañeros de batalla. «No le van a hacer ni un puto daño nuestros rifles». Y por lo que Seymour vio, el demonio tenía razón. La mayoría de las balas, por lo que pudo ver, simplemente rebotaron en la armadura verde, y las que se clavaron no parecieron afectar a la amenaza en absoluto. Simplemente siguió destrozando a los escuadrones como si fueran papel. «Todos los escuadrones, retrocedamos a la plaza central ahora», gritó Dusty, retirándose con el resto de su grupo. «Granaderos, disparen una volea contra ese puto tipo». Pop. 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 Uy. Buh. Los granaderos de cada escuadrón apuntaron sus lanzacohetes y dispararon al unísono contra el objetivo. Las balas impactaron en el lugar donde este había estado masacrando demonios, y el suelo tembló por el impacto de las explosiones. Más humo se alzaba del lugar y, para terror general, la amenaza surgió de entre el humo, blandiendo una aterradora motosierra, y se estrelló contra un soldado que se había quedado atrás. «Steadman», gritó Seymour al ver quién era el soldado. Steadman lo miró con miedo en los ojos. «Stritch». La amenaza clavó la motosierra en el hombro y el torso del pobre soldado, que gritaba de agonía. «No», gritó Seymour horrorizado al ver a uno de sus amigos morir de forma horrible. Un sinfín de recuerdos de momentos compartidos con Steadman le inundaron la mente. El primer cumpleaños de Steadman en la academia. El perro de Steadman, Munch. Su celebración de graduación en un bar cercano. Crujido. El titán vestido de verde le aplastó la cabeza a Steadman con la bota, interrumpiendo sus gritos a media frase. Seymour maldijo y gritó contra la amenaza que había matado a su amigo, y Briggs tuvo que agarrarlo y ponerlo a salvo. La carnicería continuó mientras los escuadrones seguían retirándose y disparando contra la amenaza, que avanzaba con una velocidad y un vigor sobrenaturales, masacrando a todos los demonios que caían en sus manos. Seymour vio como otro conocido, Stefan, era lanzado contra una pared de ladrillos antes de que la amenaza le estrellara la cabeza contra ella, aplastándola por completo.
Finalmente, el escuadrón se retiró a la plaza del pueblo, donde había varios tanques, helicópteros y otros vehículos blindados esperando para disparar contra la amenaza. Boom. 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 Los vehículos desataron un torrente de fuego infernal sobre la amenaza, pero para entonces Seymour ya se había retirado de la acción, llevando a un soldado herido sobre su hombro. «División Perros del Infierno», gritó Dusty por encima del fuego. «A la exfiltración, nos largamos de aquí». «¿Y qué hay de ese bastardo, sargento mayor?», intervino uno de los soldados. «¿Por qué abandonamos la lucha?». ¡Boom! Todos se tambalearon en shock cuando uno de los tanques blindados explotó, mirando hacia atrás para ver la amenaza saltando del tanque explotado a uno de los helicópteros que volaban bajo, donde salió despedido del piloto. ¿De verdad creen que pueden luchar contra ese monstruo?, gritó Dusty, y todos se quedaron mirando horrorizados como la amenaza seguía causando estragos mientras se retiraban. «¿Quién coño es este puto tipo?», gritó otro soldado, y por alguna razón, Seymour sintió la necesidad de decir algo, lo que fuera, para desahogar el terror que sentía por dentro. «Es un cazador de demonios», gritó en un ataque de locura. «Es el puto cazador de demonios». Seymour volvió a mirar atrás y, a lo lejos, vio que el cazador de demonios había arrancado la ametralladora de un helicóptero y disparaba contra los demás. Las balas los atravesaron a ellos y a los pilotos, haciendo que los helicópteros giraran y se estrellaran contra el suelo, explotando en el proceso. Seymour dejó escapar un grito de alivio cuando vio que los helicópteros de transporte comenzaban a aterrizar en la zona evac, a solo una docena de metros de distancia. «Hello 01, la ciudad ha sido declarada FUBAR, suban a los helicópteros para que podamos sacarlos de allí». «Entendido, señor supremo. Estamos a punto de subir ahora mismo, Wits, boom». Seymour fue lanzado hacia atrás por una explosión, a varios metros de distancia. Desorientado, con su visión distorsionada, pudo distinguir los restos en llamas del helicóptero de transporte. Y ahora, estaba realmente aterrorizado. «Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios», murmuró Seymour, arrastrándose hacia el soldado que llevaba en brazos. «Vamos, tenemos que irnos, tenemos que», bajó la vista y vio el cuerpo destrozado que intentaba cargar. Un enorme trozo de metal le incrustaba en la garganta y le arrancaban la mitad de la cara. El demonio gorgoteaba sangre mientras su único ojo restante miraba a Seymour con horror abyecto, antes de que la vida lo abandonara. «Oh, Cristo, oh Dios mío», y Seymour se alejó arrastrándose del cuerpo y vio como el alma del soldado se derretía en el suelo, y Seymour tuvo la inquietante sensación de que el demonio estaba siendo arrastrado a los niveles inferiores del infierno. Aterrorizado, Seymour se arrastró lejos del cuerpo y se dirigió hacia la entrada destruida de una tienda, escondiéndose detrás del mostrador y mirando hacia afuera. Observó cómo el cazador de demonios se acercaba al desfile de cadáveres y demonios moribundos que cubrían la calle, con un lanzacohetes humeante en la mano. Tiró el lanzacohetes a un lado y se desencilló el cañón doble del hombro. Notó algo y se acercó a uno de los cuerpos, que Seymour identificó como Dusty. Tenía un gran trozo de metal clavado en el costado, y Seymour supo que pronto moriría. «Maldito monstruo», dijo Dusty con voz entrecortada, tosiendo sangre. El cazador de demonios no dijo nada y se acercó a él. Dusty sacó una pistola y le apuntó. «Van. Van. 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 Van». Los disparos se reflejaron en la armadura del Demon Slayer, que se acercaba al demonio al mismo ritmo. «Muere. Muere, maldito bastardo. Muere ya». Clic. 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 La cara de Dusty se transformó en desesperación cuando se dio cuenta de que a su arma no le quedaban más balas. Caching.
El Demon Slayer abrió la escotilla de recarga de la escopeta, que expulsó 2 de los cartuchos vacíos, y sacó 2 balas de la bolsa delantera y las empujó hacia el puerto de carga. Chino. Chino. Caching. Levantó la escopeta con un rápido movimiento, permitiendo que el cañón encajara en su sitio con el mango. Luego, apoyó la bota en el pecho de Dusty, apuntándole directamente a la cara. Dusty rechinó los dientes, lanzando al cazador de demonios una mirada de odio furioso. «Hazlo, coño, Blam». Seymour tuvo que contener un grito de horror al ver cómo la cara de Dusty volaba en pedazos. Su cuerpo quedó inerte, y el cazador de demonios le quitó la bota, observando todo a su alrededor una vez más. Seymour agachó la cabeza, sintiendo su corazón latir como un tren. Él esperó. Y esperó. Y esperó. Finalmente, lentamente, Seymour asomó la cabeza por encima del mostrador. El cazador de demonios se había ido. Se desplomó contra el mostrador y empezó a sollozar. El Own 01 actual, ¿estás ahí? Repórtate, el Own 01 actual. Seymour se animó y volvió a asomarse por encima del mostrador para ver los auriculares junto al cuerpo de Dusty. Se acercó sigilosamente, asomándose por las esquinas, luego agarró los auriculares y se los puso. Sí, Overlord, este es el Own, miembro del equipo el Own 01, Seymour Lankey, recibido, Lankey. ¿Qué demonios pasó ahí? Los helicópteros de transporte, fueron destruidos, ¿qué? ¿Cómo? Él tenía un lanzacohetes encima, Dios mío, qué armado estaba este tipo. En fin, Lankey, ¿tienes alguna señal de dónde se ha metido el objetivo? Seymour miró a su alrededor y vio un jeep que bajaba por la carretera, saliendo de la ciudad. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al comprender lo que estaba sucediendo. Mierda. Mierda. Está tomando el camino a Ciudad Elíseo. Repito, el cazador de demonios está tomando el camino a Ciudad Elíseo. Capítulo 3. La capital maldita sea, Ángel, apaga esa mierda de jazz. Si me dejas darte una mano, Usk, tal vez lo haga porque no ponen salsa. Tienen un gusto pésimo para la música, putas. Chicos, ¿podemos llevarnos bien? Vamos a estar en este viaje en coche 6 horas más. Sí, estoy de acuerdo con la señora. La pandilla estaba tomando un viaje en auto hacia la capital, que estaba bastante lejos de Ciudad Pentagrama. ¿Por qué no lo ponemos en la radio? Sugirió Charlie. Quizás haya habido alguna actualización sobre el incidente. Ángel se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Dijo, cambiando de emisora. Noticias de última hora. Bueno, joder, eso fue rápido. Última hora. Un hombre literalmente demasiado enojado para morir. ¿Qué coño? Se quejó Usk. Informes de innumerables bajas en Ciudad Imp. Agencias del orden eliminadas, despachos militares eliminados, 60% de la población civil desaparecida o presuntamente muerta. Ciudad Imp ha sido declarada zona de éxodo. Todos en el auto no podían hacer más que escuchar en estado de shock mientras la radio seguía encendida. El hombre responsable de la carnicería no ha sido localizado, pero se le describe como un hombre con armadura verde, de 1,98 m de altura, y portando varios armamentos peligrosos. Si lo ves, no te acerques y denuncia a las autoridades locales más cercanas. ¿Qué demonios? Murmuró Baggy. ¿Qué? Oh, ahora las cosas se están poniendo interesantes, dijo Ángel con una sonrisa. Charlie, angustiado por toda esta situación, entró en pánico. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había sucedido esto? Ni siquiera había empezado a trabajar en su hotel para la rehabilitación, y ahora había una amenaza rondando y matando demonios por todas partes. Observó la expresión de Alastor con el rabillo del ojo. Por primera vez desde que lo conocía, no estaba alegre ni sonreía. Por primera vez, tenía una expresión solemne y sombría. Esto fue inesperado, como mínimo, murmuró, con un deje de disgusto en su tono. ¿Qué quieres decir? Preguntó Charlie con ligereza, temerosa de ofender a aquel poderoso. Había visto lo que le había hecho aquel tipo Cobra en el dirigible.
Alastor notó su mirada e inmediatamente cambió su expresión a una caricatura suave y sonriente. Nada, cariño. Dijo. Es más, no pensé que algo así pudiera pasar, con las medidas que he tomado, pero aún así miró hacia el horizonte. Nos encargaremos de esta molestia. Joder, ¿a qué distancia estamos de Ciudad Leviatán? Gimió Adams mientras Anya conducía el coche por la carretera. Bueno, según el dispositivo de mapeo del infierno, estamos a unas 14 horas de distancia. Joder. ¿No puedes decir simplemente GPS? Cuando, como sociedad, decidimos añadir infierno al principio de cada maldita tecnología que tenemos. Espera, 14 horas. Annie suspiró. Bueno, señor, elegimos un auto que ya estaba muy dañado de Imp City, y si lo acelero demasiado, explotará. Adams gimió y miró hacia abajo, a su herida que aún sangraba. Maldita sea, creí que debíamos curarnos rápido de sus heridas. ¿Por qué demonios sigue así? Esa es mi preocupación, comentó Annie amenazante. ¿Qué preocupación? Annie le lanzó a Adams una mirada preocupada. Vamos. Insistió Adams. Cuéntamelo. Bueno, empezó Annie. Creo que ese tipo tiene la habilidad de, ¿cómo?, matarnos. ¿Mortalizar? Sí, dijo Annie. Por lo que vi, cada vez que mataba a un demonio, sentía que su alma abandonaba este lugar. Como si la arrastraran a los peores niveles del infierno. Adams sintió escalofríos al oír eso. Tuvo una experiencia similar cuando huía de la amenaza, sintiendo que si esa amenaza lo mataba, no reaparecería aquí, sino en los peores niveles del infierno. Creo que era humano. ¿Qué? Exclamó Adams. Annie, deja de joderme. Hablo en serio. Insistió. Por un instante, juré que había un rostro humano bajo esa máscara. No sé qué significa eso, pero, me estoy poniendo nervioso. Vamos a poner algo, murmuró Adams, extendiendo la mano hacia la radio y encendiéndola. Esto acaba de llegar al canal 666. Soy su presentadora, Katia Kiljoy. Y Tom Tre, y te traemos en vivo oye, ni siquiera llegué a, informe sobre la situación en Ciudad Imp. En este momento, no tenemos ni la más remota idea de qué está pasando allí, salvo que la gran mayoría de la población ha huido a ciudades vecinas y que las fuerzas militares enviadas para sofocar la amenaza han sido, prácticamente, eliminadas. La radio se quedó en silencio por un momento, salvo por una garganta que se aclaró a través del micrófono. De todos modos, los señores de la guerra locales y la nobleza han enviado recursos y más personal militar para ocupar la ciudad, y para entonces podremos obtener una estimación del número de bajas y más detalles sobre la situación. Lo que haya causado esta masacre aún se desconoce y está en libertad, pero los oficiales militares lo describen como alguien con armadura verde, extremadamente musculoso, muy alto, abrumadoramente fuerte y rápido, y equipado con un arsenal de armas letales. ¿Podría ser este el día del juicio final para el infierno y sus ocupantes? ¿Será esta amenaza la que traiga la fatalidad a nuestra sociedad? Sintonice la próxima vez el canal 666. Después de eso, la radio pasó a un anuncio, dejando a Adams y Annie aún más nerviosos que antes. El portador de la perdición, murmuró Annie. ¿Qué demonios está pasando? Oye, ¿qué es eso? Annie miró hacia arriba y vio una formación en forma de V en el cielo, y entrecerró los ojos. No estoy seguro y sintió un vuelco en el estómago cuando notó que la V ahora apuntaba hacia ellos. ¿Soy solo yo o se están acercando? Zumbido. ¡Bum! La fuerza de algo que se estrelló contra la carretera justo al lado del coche hizo que éste volara de lado y se deslizara por la carretera, mientras los ocupantes del interior salían lanzados por el interior como muñecos de trapo. Al final, el vehículo se detuvo bruscamente en la carretera, aún más dañado que antes. ¡Oh, Dios!, gimió Adams, incapaz de moverse, atrapado entre el suelo y el cuerpo de Annie. ¿Qué demonios sí? De repente, el auto gimió, luego comenzó a inclinarse hacia atrás y finalmente aterrizó sobre sus neumáticos mientras se enderezaba, tirando de Adams hacia los asientos.
¿Y a dónde creen que van ustedes dos? Oh, mierda, estamos aquí. Ángel Dust y todos los demás contemplaron la majestuosa vista de la capital. Una muralla colosal rodeaba la ciudad por completo, custodiada por diversos guardias armados y máquinas de guerra montadas, pero al entrar, podían ver las brillantes luces de los rascacielos y otros edificios por encima de la muralla. Una enorme puerta de estilo medieval los recibió al frente, y Ángel pudo ver que había una multitud de estas puertas negras que conducían a través de un túnel hacia la ciudad. Caramba, este lugar está más cerrado que la vagina de una monja, comentó, sonriendo para sí mismo. Ojalá tu boca también estuviera así de cerrada, imbécil, murmuró Bug, molesto. Tras varios minutos en los que Charlie tuvo que presentarse como la princesa ante varios guardias, finalmente los dejaron entrar, y desde allí todos tuvieron la oportunidad de contemplar la magnificencia de la ciudad. A pesar de estar en el infierno, la ciudad denotaba alta sociedad por doquier. Las calles estaban pavimentadas con adoquines lisos, cada edificio estaba maravillosamente decorado y diseñado, demonios con trajes y vestidos caminaban por las calles, examinando tiendas o entrando en restaurantes de aspecto refinado. Autos estilo años 20 circulaban por la calle, pasando junto a Charlie y su equipo. Maldita sea, no me importaría andar borracho por un pueblo como este, murmuró Usk. Este lugar es tan limpio, hermoso y limpio, exclamó Nifty, emocionada, mientras admiraba la limpieza de todo. Finalmente, el coche llegó a las puertas interiores de la ciudad, que mostraban un interior aún más grandioso, repleto de realeza y nobleza. Tras una explicación más exhaustiva de su estatus real, Charlie y el grupo entraron en la fortaleza real, donde tuvieron que aparcar el coche en un pequeño espacio reservado antes de entrar por la puerta principal. Oye, ¿qué estatus tienes estando aquí, princesa del infierno, Charlotte Magne? Ya paso. Recitó Charlie una vez más, sin parar. Los guardias se apartaron mientras ella y todos los demás cruzaban las imponentes puertas dobles del castillo. ¿Qué demonios pasó aquí?, comentó Ángel sorprendido. El interior del castillo era una mezcla de elegancia e inmadurez. Si bien hermosos y extravagantes murales de antepasados reales y pinturas de paisajes adornaban las paredes, también había imágenes aleatorias de frutas, demonios de alta sociedad festejando y algún que otro agujero tapado en la pared. No preguntes, dijo Charlie con un suspiro, al notar que Ángel estaba a punto de hablar. Mi papá es raro. Finalmente, llegaron a otro par de puertas de aspecto algo majestuoso, aunque no tanto como las primeras. Eran de caoba oscura, con algunas púas metálicas que sobresalían del contorno de la puerta. Charlie respiró hondo. Muy bien, chicos, empezó, volviéndose hacia el grupo. Al entrar, deben hacer una reverencia y dirigirse a mi papá como Lord Lucifer o tu maldad y a mi mamá como Lady Lilith. Demasiada información, entremos, interrumpió Ángel, pasando junto a ella con aire arrogante para abrir las puertas. Espera, Ángel. No. Ángel empujó las puertas justo cuando Charlie lo agarró del brazo y tiró de él hacia atrás. ¿Eh? La puerta se abrió con un crujido y reveló una sala del trono vacía, donde faltaban los asientos de la realeza, el señor y la señora del infierno. ¿Qué? Murmuró Charlie desconcertado. ¿Dónde están? Creo que puedo responder a eso, mi señora. Charlie se giró para saludar a un imponente demonio acorazado con cuernos de carnero, ojos rojos y rostro sincero. A pesar de su figura intimidante, tenía una expresión amable y sonrió al ver cómo el rostro de Charlie se iluminaba de felicidad. Benny. Ella lo abrazó y él le devolvió el favor. ¿Quién? Murmuró Ángel. Oh, lo siento, Benny. Ella lo soltó y les hizo un gesto a todos los que la rodeaban. Estos son mis compañeros de trabajo y amigos. Vakje, Ángel Dust, Alastor, Usk y Nifty, dijo, señalando a cada uno. Hola, grandullón. Hola. Hola. Es bueno conocerte, amigo. Chicos, este es Benny. Es el jefe de la Guardia Real, mi mentor en la lucha y mi mejor amigo desde pequeño. Benny saludó con una sonrisa. Encantado de conocerlos a todos.
Y estoy muy feliz de conocerte, señor Benny, bromeó Ángel. Maldita sea, demonio sexual, no puedes ser educado ni por un instante, exclamó Baggy furiosa. ¿A quién le importa si nos quedamos mucho tiempo? Porque si es así, necesito saber dónde puedo conseguir alcohol fácilmente. ¿Qué lugar tan limpio tiene, señor Benny? Tiene un toque muy femenino. Tiene usted unas caras increíbles, señorita Charlotte, dijo Benny con una risita. Benny, dije que podías llamarme Charlie. No tienes que seguir llamándome por mi nombre formal. Claro, ya me he acostumbrado, confesó. En fin, para responder a tu primera pregunta, el señor y la señora del infierno están ahora mismo en el supramundo, y es probable que se queden allí un tiempo. Además, me han pedido que te informe de algunas cosas mientras no están. Acompáñame, por favor. Desde allí, Charlie y todos los demás fueron guiados por Benny por el palacio mientras explicaba los acontecimientos que habían ocurrido. ¿Y supongo que escuchaste sobre el incidente en Imp City? Sí, lo hice, dijo Charlie con tristeza. Por la radio. Benny meneó la cabeza con expresión sombría. Sea lo que sea que esté haciendo esa amenaza, les ha dado a esos demonios un destino mucho peor que el que tenían antes. Hay que detenerlo cuanto antes. Desafortunadamente Benny abrió un juego de puertas dobles que daban a un balcón, y Charlie se sorprendió al ver lo que había debajo. Abajo, en el patio, había varios demonios, aunque no se parecían en nada a los demonios comunes y corrientes que uno encontraría en este nivel del infierno. Estos demonios tenían un aura de peligro, maldad y malicia tras ellos. Cada uno tenía una forma diferente. Había un cuervo con un bastón, un híbrido de pájaro, serpiente y caballo, un tigre con ropas reales con una espada. Había demonios con una mezcla tan aterradora de cosas diferentes que Charlie no podía describir lo absurdo que era. ¿Qué? Charlie miró a Benny en busca de respuestas. Se preocupó aún más al ver la expresión pétrea en su rostro. Tu padre creía que, para combatir esta nueva amenaza a nuestro mundo, necesitaríamos invocar a los 72 demonios del Ars Goetia desde los niveles inferiores del infierno, ¿qué? Esa es una solución terrible. ¿Acaso no sabe lo malvados que son esos demonios? Protestó Charlie, señalando a los demonios en el patio de abajo. Benny la hizo callar, empujándola hacia abajo. Charlie, por favor. Suplicó. Si sabes lo peligrosos y poderosos que son estos demonios, entonces también deberías saber lo grave que es hablar mal de ellos en su presencia, y Charlie se llenó de una mezcla de emociones ante esto, pero finalmente se dio cuenta de que no estaba bien desahogarse con Benny, quien no tenía nada que ver con esto. Bueno, supongo que ya están aquí, ¿se quedarán simplemente holgazaneando en la capital? Benny meneó la cabeza. Según el ejército, el cazador de demonios se dirige a Ciudad Elíseo. Se movilizarán esta noche para ir allí y establecerse junto al ejército. Está bien, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Bueno, en lugar de la ausencia del señor y la señora del infierno, ahora eres el gobernante temporal del infierno. Charlie quedó desconcertado por este repentino cambio de poder. Sí, pero sinceramente, no hay mucho que hacer ahora mismo aparte de resolver pequeñas disputas de tierras y revisar las reformas fiscales. Tus padres también te pidieron que te quedaras en la capital hasta que esta amenaza desaparezca. ¿Qué? Pero no puedo dejar a mi gente sola, Charlie, le interrumpió Benny, poniéndole las manos sobre los hombros. Eres de la realeza. La única heredera al trono. Aunque eres extremadamente poderosa y nacida del infierno, nadie sabe qué podría pasar si el cazador de demonios te matara. Es imperativo que permanezcas a salvo en la capital. Charlie quiso protestar, pero no se le ocurrieron las palabras. Finalmente, se quedó callada. Benny le soltó las manos de los hombros, sintiendo que había entendido su punto. Tú y tus amigos tendrán mucho tiempo para hacer lo que quieran en este palacio. El señor Lucifer sabía de su llegada y dijo que tiene abundante alcohol. Ante eso, Usk se animó. Concubinas, Ángel sonrió.
Habitaciones sucias. Los ojos de Nifty se iluminaron, aunque Charlie estaba más consternado por cómo su padre de alguna manera se había enterado de Nifty y su amor por la limpieza. Y muchas otras facultades que se pueden usar en palacio. Pero, por favor, mi señora, quédese en la capital para estar segura. Resolveremos este problema enseguida. Charlie sintió pavor al oír lo que había dicho. ¿Qué quieres decir con nosotros? También voy a Ciudad Elíseo, para ayudar a lidiar con él, ¿no? Señorita Charlotte, por favor, Benedict, te ordeno, como princesa y actual gobernante del infierno, que mantengas tu posición aquí en la capital. Benny hizo una mueca. Mi señora, lo haría, pero sus padres ya me han ordenado que dirija la defensa en el Elíseo. Pero te lo estoy ordenando. Soy el gobernante actual, así que deberías seguir mis órdenes. Se quejó Charlie. Benny se rió entre dientes y atrajo a Charlie para abrazarlo, lo que la tomó por sorpresa. Eres tan buena persona, Charlie. Desde que tuve que cuidarte cuando apenas empezabas a caminar, la forma en que me sonreías con tanta alegría en el alma, supe que serías una persona maravillosa. Escuchar esta confesión sentimental de Benny fue algo sin precedentes. Empezó a revivir todos los recuerdos que tenía con Benny. La primera vez que ella empezó a practicar esgrima con él. Cuando él le estaba enseñando a leer. La vez que ella casi prendió fuego al palacio después de descubrir sus poderes, y él se rió y le dio una palmadita en la espalda después de apagar las llamas. Todos estos momentos pasaron rápidamente en su cabeza y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Por favor, no te vayas, Benny. Por favor. No te preocupes, pequeño Charlie. Volveré antes de que te des cuenta. La soltó y regresó por las puertas por las que habían entrado, mirándola una vez más con una amplia sonrisa, antes de salir por las puertas dobles. Bueno, eso fue triste. ¿Y ahora qué? Dijo Ángel, rompiendo el silencio. Charlie miró por el balcón hacia el patio, donde algunos de los 72 demonios seguían merodeando. Uno de ellos, un elfo de aspecto humanoide con arco y flechas, la miró y sonrió. Ahora, supongo que esperaremos. 4 horas antes. ¡Puah! Henry miraba por la ventana de la gasolinera, con el sonido de música pop genérica sonando en la radio junto a él. Tenía que trabajar en ese turno otras 3 horas antes de poder irse a casa. Bajó la mirada a su iPhone, desplazándose por una de las cuentas de redes sociales que tenía, y suspiró al darse cuenta de que todavía no había chats pendientes. Esto realmente es el infierno. No esperaba terminar aquí, pero no le sorprendió, considerando su pasado. Si intimidabas a un adolescente para que se suicidara, definitivamente no ibas a llegar al cielo. Cuando llegó aquí, se sintió abrumado por la culpa, el dolor y el terror. Se dio cuenta de lo terrible que había hecho en vida, y comprendió que seguía siendo terrible durante su estancia en el infierno. Y, sin embargo, toda la culpa y el dolor que había sentido habían desaparecido con el tiempo. Supongo que es de esperarse de cualquier cosa, pensó distraídamente. Con el paso del tiempo, cualquier cosa podía volverse aburrida. Aún así, si tuviera la oportunidad de arrepentirse y enmendar lo que hizo, suspiró, sintiendo que la desesperación volvía a crecer en su pecho. Supongo que algunos sentimientos tardaban más en desvanecerse que otros. Por la ventana, vio un punto a lo lejos, suponiendo que era un coche. Por la nube de polvo que había detrás, Henry se preguntaba por qué iba tan rápido. No había ninguna razón para ir tan rápido en ningún lugar del infierno. A medida que el punto aumentaba de tamaño, Henry observó cómo disminuía la velocidad a solo unas decenas de metros de distancia, y alguien saltó de él. Se quedó atónito al ver cómo la figura agarraba el coche por delante y lo arrastraba hacia la gasolinera. ¿Qué clase de drogas está tomando ese tipo?, murmuró Henry para sí mismo. Finalmente, la figura se acercó lo suficiente como para que Henry pudiera distinguirla correctamente. Esto acaba de llegar, en las noticias del canal 666. El tipo era bastante alto y su complexión musculosa solo lo hacía más intimidante.
Ciudad Imp ha sido declarada zona de éxodo tras una amenaza desconocida que aniquiló al 40% de la población civil y diezmó a las fuerzas militares enviadas para sofocarla. Las víctimas de esta tragedia no han sido localizadas en ningún lugar del infierno, y se supone que han sido exterminadas en cierta medida. Desconocemos por el momento el paradero de sus almas. Llevaba una especie de armadura verde y un casco con visera naranja. A Henry le resultaba extremadamente desconcertante. Las fuentes dicen que se dirige a Elysium, por lo que cualquiera que viaje a Elysium debe considerar tomar precauciones con respecto a quien conduce. Henry empezó a sudar. El camino que bordeaba la gasolinera era una de las rutas que llevaban a Elysium. Aunque quizá fuera una coincidencia, empezó a ponerse nervioso a medida que la figura se acercaba a la gasolinera. Se describe a la amenaza como alguien que viste una armadura completamente verde, es extremadamente alto y lleva consigo una variedad de armas. Henry sintió que el corazón le subía a la garganta cuando su mente percibió lo que decía la radio y se quedó congelado en el lugar cuando la amenaza fuera de la gasolinera empujó el auto junto a uno de los surtidores y luego se dirigió hacia las puertas de la gasolinera. La amenaza ha sido descrita como Demon Slayer y Dawnbringer debido a su naturaleza destructiva y su tendencia a, hasta donde sabemos, no dejar demonios con vida. Henry solo pudo observar cómo este hombre pateaba las puertas de la gasolinera y se dirigía directamente al mostrador. Henry ahora estaba cara a cara con el cazador de demonios. Si ve esta amenaza, infórmelo a las autoridades más cercanas y no intente contactar ni interactuar con la amenaza. Crujido. La radio se silenció de repente cuando el Demon Slayer bajó un puño y rompió la radio en pedazos, antes de sacar su escopeta con la otra mano y plantarla en la cara de Henry. Oh vaya, voy a morir, joder. De verdad que voy a morir ahora mismo. Pasó un momento. Todavía no estoy muerto. Y fue entonces cuando notó que el cazador de demonios señalaba el coche con el dedo desde la ventana. Apenas tardó en comprender lo que quería el cazador de demonios. No se intercambiaron palabras mientras Henry se agachaba lentamente y jugueteaba con el registro, dirigiendo finalmente varios galones de aceite a la bomba 2. ¡Cachín! La caja registradora mostró el precio, y por una fracción de segundo, Henry casi se vio obligado a preguntar si el cazador de demonios podía pagar. Luego, al darse cuenta de lo absurda que sería esa idea, descartó la ventanilla y volvió a mirar al cazador de demonios. Está hecho, bajó la escopeta y Henry sintió una oleada de alivio. Observó en silencio y con miedo cómo el cazador de demonios salía por la abertura de la gasolinera donde antes estaban las puertas y se dirigía al coche, donde empezó a echarle aceite. Esto no puede ser real, pensó Henry. Y, sin embargo, esto era el infierno, y allí estaba este Demon Slayer llenando el tanque de gasolina de su auto. Una vez que terminó, el cazador de demonios arrancó la bomba y volvió a subirse al coche antes de salir de la gasolinera y alejarse a toda velocidad por la carretera. Henry sintió de repente calor y se miró los pantalones. Oh. Parece que me he meado encima. Capítulo 4. La tormenta que se avecina. Charlie se enfurruñó mientras estaba sentada en el balcón, contemplando las calles de la capital. Habían pasado varias horas desde que Bendy y los 72 demonios se habían marchado con sus legiones. Charlie se deprimió al ver a los habitantes de abajo armándose, tapiando edificios y construyendo barricadas. ¿Por qué estás de mal humor, reina del infierno? Charlie se giró y vio a Usk saliendo a trompicones por la puerta del balcón, con una cerveza en la mano. Se sentó torpemente a su lado y miró distraídamente hacia afuera. ¡Qué vista tan bonita! No creía que hubiera cosas bonitas en el infierno, pero esto definitivamente vale la pena el dolor y el sufrimiento. Tomó un trago de su botella. Es broma. Nada vale este sufrimiento. Notó el alboroto en las calles de abajo y entrecerró los ojos. Mierda, están delirando, ¿no? Charlie frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella. Agitó su cerveza hacia las calles de abajo. ¿De verdad creen estos capullos de la alta sociedad que van a plantarle cara al tipo que arrasó Ciudad Imp por completo? ¿Sabes lo grande que era esa ciudad?
Y una sola persona logró destruir no solo a casi la mitad de la población, sino también a las fuerzas del orden, al ejército e incluso a los caudillos locales. Tomó otro trago de su cerveza. Si no detienen a ese loco de Ciudad Elíseo, estamos todos perdidos. Y si de alguna manera logran detenerlo, no habrá muchos que regresen a casa de nuestro lado. Usk tomó otro trago de cerveza y sintió curiosidad por el silencio de Charlie. Entonces notó su expresión de angustia. Oh, bueno, quizá fue una exageración, dijo, sintiéndose un poco culpable por lo que había dicho con tanta indiferencia. Me voy a dormir ahora, dijo, levantándose de su asiento y entrando. Espera, mierda, murmuró Usk, dejándose caer en su asiento y bebiendo amargamente. Charlie cerró las puertas del balcón tras ella y echó a andar por el largo pasillo hacia su habitación. La puerta a su derecha se abrió de repente y le dio en la cara. Mierda, qué mal, dijo Baekje, saliendo al pasillo en pijama. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo Charlie con una sonrisa. Solo que, tengo muchas cosas en la cabeza, ¿sabes? Sí, lo entiendo, dijo Baekje, frotándose la nuca con nerviosismo. Sé que es difícil lidiar con todo esto. Sobre todo cuando estabas a punto de empezar con el hotel. Charlie asintió en silencio, claramente triste. Bueno, si alguna vez quieres hablar, solo quiero que sepas que estoy aquí, Charlie lo consoló Baekje, poniendo una mano sobre el hombro de Charlie y sonriendo. Gracias, Baekje. Claro. Buenas noches, dijo Baekje, entrando de nuevo en la habitación y cerrando la puerta. Charlie siguió caminando por el pasillo y entró en su habitación. Cerró la puerta sin hacer ruido y de inmediato empezó a guardar algunas cosas en una pequeña bolsa. ¿Y qué crees que estás haciendo, cariño? Charlie tuvo que resistirse a gritar, al darse la vuelta y ver a Alastor de pie en la puerta, con un micrófono portátil en la mano. La sonrisa de Alastor era más lobuna que amistosa. Yo estaba, solo, no me digas que planeabas irte de aquí solo para ir a... ¿Qué era, Ciudad Elysium? Claro que no. Solo estaba, empacando algunas cosas, dijo Charlie, riendo nerviosamente. No quiero ensuciar esas cosas. Oh, cariño, no estaba negando que no debieras ir al Elíseo, ¿no lo eras? Claro que no, exclamó Alastor, acercándose con aire despreocupado a la ventana cercana. Creo que esta aventura sería bastante emocionante. Charlie sintió que Alastor no tenía buenas intenciones en mente, pero no le importó lo suficiente como para ahondar en ellas. Bien, entonces, ¿vienes? Preguntó. Alastor giró la cabeza para mirarla, con una sonrisa más amplia que antes. Por supuesto y de acuerdo. ¿Cómo salimos de aquí sin que nos pillen los demás y toda la seguridad? Alastor agitó su bastón con desdén. Eso ya lo tengo solucionado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Charlie. ¿Les pusiste un hechizo para dormir o algo así? Claro. Salgamos, dijo Alastor con bombo y platillo, abriendo las ventanas y saltando, lo que sorprendió a Charlie. Corrió y miró hacia abajo, solo para verlo de pie junto a un manojo de tentáculos negros que formaban un cojín. Él le hizo un gesto con la mano para que saltara. Ella se quedó de pie en la ventana, mirando de nuevo hacia la habitación. Lo siento, Baekje, pero tengo que ayudar a proteger a mi gente, murmuró, antes de volver a mirar por la ventana y saltar. Señor Adams, ¿está ahí? Adams volvió a la realidad, dándose cuenta de que se había distraído pensando en la masacre. Su mirada cansada se fijó en la investigadora, una demonio alta, de ojos azules, cabello negro corto y cuernos cortos que sobresalían por debajo de su bombín. Sí, murmuró Adams. Entonces, ¿quieres contarnos qué estabas haciendo en el camino saliendo de Imp City, justo después del ataque? Estaba escapando. ¿Qué quieres decir? Dijo Adams indignado. Eso es lo que hacían todos los diablillos de esa ciudad. Sí, pero y ella deslizó una foto, que Adams miró fijamente, dándose cuenta de lo jodido que estaba.
Mierda, y era una fotografía de un arma de exterminator que Annie llevaba consigo en ese momento, junto con varias otras piezas y armas de exterminator en la parte trasera del auto en el que Adams había escapado. ¿Quieres decirnos exactamente qué hacías con esto? Preguntó, tocando la foto con el dedo. Bueno, los encontré en la calle durante el pánico. Así que, ya sabes, agarré un montón y. ¿Encontraste armas de exterminator tiradas en la calle? Adams comenzó a sudar profusamente. Tal vez, y el investigador suspiró y retiró la fotografía. ¿Sabes qué? Eso no importa ahora. Si estabas en Imp City cuando ocurrió el ataque, necesitamos que aclares qué sucedió exactamente. Solo tenemos unos pocos relatos de la masacre, ya que la gran mayoría de los testigos murieron. Así que cualquier información que puedas dar sobre este incidente sería muy útil. ¿Y qué? ¿Planeas usar este conocimiento para intentar detener a ese monstruo? Y de paso, ¿vas a superar a la cabaña? Señor Adams, si nos da alguna información que podamos usar contra el monstruo, quizás podamos suspender la grave pena de prisión que le imponen ahora mismo. Sé, claro. Adams tartamudeó. Lo último que quería ahora mismo era pasar varios años encerrado en el infierno. Ni siquiera sabía cómo sería eso, pero no quería descubrirlo. ¿Entonces? Bueno, Adams respiró hondo y miró hacia la mesa, donde tenía las manos esposadas. Supongo que, empezó cuando estaba en mi oficina, 1 o 2 horas después del impacto del meteorito. Señor Adams, el señor Bledsoe está en la línea. Oh, mierda. Tengo que hablar con ese neurótico imbécil. Gruñó Adams, bajando el volumen de la radio, que enseguida sonaba taquión, de Ad Grips. Lo siento, señor, pero me dijo que hoy me ocupara de las citas más desagradables después de lo que pasó hoy. Adams se frotó distraídamente la base de su cuerno rizado mientras miraba su lista de empleados. A la mierda, llámalo. Tenemos que solucionar esto de todos modos. Annie asintió, con su coleta moviéndose ligeramente, antes de desaparecer tras la puerta. Adams se recostó en su silla, tomándose un momento para relajarse un poco antes de tener que... Bueno, hola, Adams, amigo. Maldita sea. Murmuró Adams frustrado al ver a Bledsoe entrar por la puerta que Annie acababa de dejar. Vio como 2 diablillos más y un híbrido animal que miraba su teléfono entraban detrás de Bledsoe. Esto se suponía que iba a ser una conversación corta y privada, no una maldita reunión de la junta, Blitz. Tonterías, gruñón, respondió Bledsoe, plantando su garra con indiferencia sobre el escritorio de Adams. Cuantos más, mejor. ¿Qué demonios? Gruñó Adams, dejando caer un sobremanila delante de Bledsoe. Necesito que encuentres a esa maldita rata, dijo, señalando el sobre. Ahí está toda la información que necesitas para rastrearlo y traérmelo con vida. Bledsoe cogió el sobre y lo abrió, mirando los papeles que había dentro. Mierda. Este tipo es el chivato. Se rió Bledsoe. ¿No está aquí por ser un cornudo de remate? No importa, afirmó Adams. Solo tráelo vivo y te darán una buena suma de dinero. Bueno, señor Adams, empezó Bledsoe, volviendo a colocar los archivos en el escritorio. Mi equipo no destaca tanto en secuestros como en asesinatos. Si quiere que capturemos a este tipo, tendrá que pagar un poco más. ¿Eh? ¿No anunciaste asesinato, secuestro, chantaje e intimidación en tu tarjeta? Bledsoe empezó a sudar audiblemente y Moxie se dio una palmada en la cara. Oh sí. No me hagas perder el tiempo, maldito gánster, gruñó Adams. Estoy pagando una buena cantidad por esta rata, y espero un trabajo de primera. Si no puedes con este trabajo, entonces... Oh, ¿quién es ese tipo? Adams miró hacia Millie, que estaba asomada a una ventana rota y señalaba hacia el paisaje urbano que se extendía debajo. ¿De qué demonios estás hablando? Murmuró Adams, con curiosidad. Maldita sea, está hecho un desastre. Quizás deberías contratar a ese tipo, dijo. ¿Qué? Preguntó Adams, levantándose de la silla y acercándose a la ventana rota. A medida que se acercaba, se oían gritos, disparos, incendios y un caos generalizado. ¿Qué?
Al asomarse por la ventana, Adam se vio inmediatamente invadido por un caos. Lo primero que vio fue una figura alta y acorazada que sembraba el caos mientras disparaba, apuñalaba, puñetazaba y golpeaba a una multitud de demonios, varios de los cuales intentaban enfrentarse al agresor de frente. Probablemente sea solo otra guerra territorial, comentó Loona. Si es una guerra territorial, ¿por qué todos se centran en este solo tipo? Comentó Adams. Y sé que este territorio está bajo el control de ese caudillo, Herodes. Entonces, ¿qué demonios está pasando? Finalmente, varios demonios que estaban involucrados en la lucha contra la amenaza de repente dieron media vuelta y huyeron, casi aterrorizados. ¿Por qué corren? Preguntó Millie en voz alta. Si mueren, volverán a aparecer en el infierno. Mientras todos comenzaban a huir, la amenaza se quedó allí por un momento antes de mirar hacia Adams, quien fue tomado por sorpresa. Y por un breve instante, Adams se sintió mortal. Vulnerable. Annie, llama un taxi, dijo. ¿Qué? Llama un taxi. Está bien. Cuando Annie sacó su teléfono del infierno y comenzó a marcar, Blitzo se enfrentó a Adams. ¿Qué pasa, amigo? Preguntó. Ese hombre, murmuró Adams. Tengo un mal presentimiento sobre esto, y no pienso quedarme para averiguarlo, Señor Adams, cuidado. Incapaz de reaccionar, Adams se sintió tacleado por Annie y tirado al suelo. ¡Boom! Al caer al suelo, una explosión ensordecedora se produjo muy cerca, lanzándolo hacia atrás y extendiendo columnas de humo por todas partes, impidiéndole la visión. Tosió profusamente mientras intentaba levantarse. ¿Qué demonios? Finalmente, el polvo se disipó un poco y Adam se tambaleó hacia la ventana una vez más para ver que la amenaza tenía un lanzacohetes en la mano y estaba recargando. «Largad de aquí ya», gritó Adams, agarrando a Annie y corriendo hacia la salida de la oficina, seguido rápidamente por Blitzo y su séquito. ¡Boom! Se produjo otra explosión que destruyó por completo la oficina y sacudió el edificio. Al subir las escaleras, Adam sintió como los cimientos del edificio se sacudían violentamente, y varios trozos de hormigón y soportes del techo se agrietaron y se desmoronaron. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, exclamó Blitzo indignado. Este imbécil me está quitando el sueldo. ¡Boom! Otra explosión sacudió el edificio, y esta vez Adams estaba seguro de que el edificio se derrumbaría muy pronto. Finalmente, llegaron al primer piso y comenzaron a correr hacia las puertas de salida, pasando junto a varios demonios heridos y moribundos, con manchas de sangre esparcidas por el suelo. «Por favor, ayúdame», suplicó un demonio con voz ronca, sangrando por varias heridas abiertas en el pecho, los brazos y la cara. «Deberíamos ayudarlos», dijo Annie, soltándose de la mano de Adams y corriendo hacia el demonio. «No tenemos tiempo, Annie», exclamó Adams, mirando hacia la salida. «Ve a buscar ese taxi, me reuniré contigo en un segundo». «¿Intentas que te maten?», preguntó Adams angustiado. Su mirada se volvió hacia la calle y vio un taxi estacionado, rodeado de varios autos abandonados. «Madre mía, sí que está aquí. Vamos, Annie». Se dirigió hacia el taxi, saludando al conductor, quien desesperadamente abrió la puerta trasera y la empujó. «Ven aquí ya», le gritó el conductor, agitando el brazo rápidamente. «Y esto te cuesta el doble». ¡Boom! Adam solo tuvo medio segundo para presenciar cómo un cohete impactaba contra el vehículo y explotaba, lanzando metralla y fragmentos de metal por todas partes. Adams salió despedido hacia atrás, contra un poste. «¡Mierda!», gritó, sintiendo un dolor agudo y constante en el costado. Bajó la vista y vio varios pequeños fragmentos de metal incrustados en su torso. «¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Estoy aquí, señor Adams». Adams levantó la vista y vio a Annie, cubierta de sangre que no era suya, corriendo hacia él desde el edificio. Parecía sollozar desconsoladamente. Y ambos demonios volvieron a mirar el edificio, aterrorizados, mientras este empezaba a derrumbarse.
Adams volvió la mirada hacia Annie, que seguía mirándolo con los ojos muy abiertos, y se esforzó, con mucho dolor, por levantarse. Corrió hacia ella y la derribó al suelo. «Cúbrete el cuello, ahora», gritó, y ella lo hizo, justo antes de que una masa de humo y polvo les inundara la vista. Capítulo 5. Ataque a Imp City, parte 1. ¿Dónde estoy? Hola, señor Adams, ¿dónde está? Estoy aquí, Annie, sigue mi voz. Los dos intentaron abrirse paso entre el denso humo y polvo que se elevaba por las calles tras el derrumbe del edificio. Adams se asustó muchísimo al oír disparos, gritos y la sirena a todo volumen. «Oh, Dios», murmuró, tosiendo profusamente mientras el polvo le llenaba los pulmones. Se desplomó y cayó de rodillas. «¿Es esto? ¿Así es como muero tan patéticamente?» Finalmente, cuando el humo empezó a disiparse, Adams vio a Annie a solo unos metros de distancia, cubierta de hollín y polvo, además de la sangre que le cubría la cara y el pecho. Ella lo vio arrodillado en el suelo y corrió hacia él inmediatamente, ayudándolo a ponerse de pie y rodeándola con un brazo. «Te tengo. Saldremos de aquí». En ese momento, Adams sintió que un profundo afecto comenzaba a despertar en él, a pesar de esta horrible situación. Débilmente, señaló hacia la calle. Necesitamos ponernos a cubierto. Baja por esa calle y quizás podamos ponernos a cubierto. Empezaba a costarle respirar, lo que solo lo sumió en un pánico aún mayor. Sin embargo, Annie y Adams comenzaron a avanzar lentamente por la calle, negándose a mirar atrás. Boom. BRRRRT BRRRT BRRRT. Blam. Disparos de diversa índole resonaron por toda la ciudad, nublando el sentido de la orientación y el tiempo de Adams. Empezó a sentir pánico en el pecho mientras su familiaridad con el entorno se veía truncada. «Concéntrese, señor Adams», le instó Annie, devolviéndole la conciencia a la realidad. Gracias. Y en medio del caos, Annie vio a un equipo militar instalándose en una pequeña tienda al otro lado de la calle. Desesperada por ayuda, les indicó a Adams y a ella que se dirigieran hacia allí, hasta que llegaron a la entrada de la tienda. Uno de los militares los vio y levantó su arma. «Alto ahí, civiles». Annie levantó una mano en señal de paz. «Por favor, señor, necesito ayuda». El militar bajó el fusil y se acercó. Annie pudo leer su placa de identificación. «Hoffman, no podemos ayudarles ahora mismo, pero les puedo decir que hay una gran cantidad de camiones de transporte militar en el extremo norte de esta ciudad que transportarán a los civiles que huyan. Si logran llegar, los admitirán a bordo». Annie asintió con la cabeza fervientemente. «Muchas gracias. Por favor, cuídense». El soldado asintió y volvió a concentrarse en su tarea en una estación de radio, antes de que Annie y Adams continuaran su camino por el camino. Pasaron junto a varios demonios que huían, varios de los cuales presentaban algún tipo de herida por metralla, disparos, quemaduras o hematomas. Vieron demonios escondidos en tiendas y edificios. Cada demonio que Adams había visto ejemplificaba alguna forma de miedo o terror, algo que nunca antes había encarnado tanto en estos seres que nunca se habían enfrentado a la perspectiva de un destino peor del que ya se les avecinaba. «Necesitamos ponernos a cubierto». Adams jadeó, su respiración se volvió más agitada. Estaba aterrorizado. Tenía la intuición de que no podía morir ante esa amenaza verde que causaba estragos, pasara lo que pasara. «Ese edificio de allá», exclamó Annie, señalando con el otro brazo un pequeño bar al final de la cuadra, con las puertas abiertas. Los dos miraron hacia atrás con curiosidad y vieron una camioneta que se dirigía a toda velocidad hacia ellos. Adams apenas logró apartar a Annie del camino mientras saltaba a un lado. «Uish. Joder, ay», gritó Adams al caer sobre los fragmentos de metal en su costado, retorciéndose de dolor. Desesperada y asustada, Annie empezó a arrastrar a Adams hacia la barra, a solo unos metros de distancia, mientras Adams gritaba de dolor. Finalmente, llegaron a la puerta del bar, y para entonces Adams se había levantado lo suficiente como para que Annie ya no tuviera que arrastrarlo.
Entraron a trompicones, y Annie cerró las puertas rápidamente, tomando un cable cercano y enrollando las manijas. Dios mío, ¡ay! Gimió Adams. La cantidad de sangre que emanaba de su herida era aterradora, y Annie sabía que debía ser atendido rápidamente. No se preocupe, señor Adams. Antes de morir, iba a especializarme en enfermería. Eso es genial. Ahora, por favor, trátame. Annie asintió con fervor, buscando algún botiquín de primeros auxilios en la barra. Fue tras la barra, al armario trasero. No me hagas lastimación. Annie casi gritó cuando se encontró con un diablillo bajo y fornido con atuendo real, que levantaba las manos con miedo. No voy a hacerte daño. Los ojos del diablillo se abrieron lentamente y bajó las manos. Oh, gracias al infierno. Exhaló aliviado. Creí que esa amenaza verde había entrado aquí y se levantó, sacudiéndose el polvo. ¿Sabrías algo sobre la, situación que está sucediendo afuera? Annie meneó la cabeza. No, excepto que es un caos total. Aún no he visto llegar a ningún civil ni a ningún militar. Esos demonios están siendo masacrados por decenas de miles. La frase de Annie se interrumpió temporalmente cuando entrecerró los ojos y miró fijamente al diablillo de aspecto majestuoso que tenía delante. Espera, creo que te conozco. El imp se puso nervioso al escuchar esa declaración. ¿Qué quieres decir? Solo, intento sobrevivir, te conozco. Eres el varón Loris. El diablillo se tapó la boca y miró hacia afuera del armario de las escobas con miedo. No, por favor, no digas mi nombre ni mi rango en voz alta. Enmudeció. Definitivamente, este no es el momento para comportarse como un noble. ¿Qué quieres decir? Preguntó Annie. Una vez fui camarera en esa gran mansión, donde tú y todos esos nobles estaban celebrando algo así. ¿Estuviste ahí para eso? Preguntó Loris, aún más nervioso que antes. Bueno, eso no importa ahora. Probablemente sepas que no tenemos la mejor reputación. Sí, ¿no se dedicaron ustedes, nobles, a fastidiar a varios otros diablillos durante la gran guerra contra el cielo? Recuerdo haber leído eso en un documental de un libro. Como dije, no es la mejor reputación, pero... Se inclinó. Puedo ofrecerles a ti y ese chico una buena suma de dinero si logran sacarme de aquí con vida. Annie frunció el ceño con preocupación. ¿Por qué tendrías que pagarnos por eso? Quiero que todos estén sanos y salvos, lejos de ese monstruo. Los ojos de Loris se nublaron por un momento. ¿Qué? ¿Es una broma pesada? Por favor, pagaré bien, solo ayúdenme a salir de aquí con vida. No bromeo, señor Loris. Le ayudaré a salir de aquí, no tiene que pagar. Solo, quédese conmigo y con el señor Adams, él sabe lo que hace, creo en él. Afirmó Annie con una sonrisa amable. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Loris. Dios mío, ¿por qué un alma como la tuya está en el infierno? Se secó las lágrimas. Muy bien, entonces. ¿Cuál es tu plan? Annie recordó lo que había dicho el equipo militar que habían conocido antes. Al parecer, hay camiones de transporte reunidos en el extremo norte de la ciudad que están recogiendo a los civiles que huyen. Si logramos llegar hasta allí, creo que tendremos una oportunidad de escapar. Loris asintió. Está bien, entonces. Seguiré el ejemplo de ustedes. Blam. Van. BRRRT. Boom. Boom. Bang bang bang. El Dome Slayer se abrió camino a través de las entrañas de este infierno infernal, otro paso más en su camino hacia la destrucción perpetua y la aniquilación de los demonios que se han forjado ante él. Nadie se atrevió a interponerse en su camino, ahora que demostró su soberano y todopoderoso, terrible poder. Él destruiría y rasgaría cada malicia a la vista, cada mancha en este plano de existencia. Actuarán como humanos, hablarán como humanos y suplicarán como humanos, pero son lobos en la esclavitud de tela de ovejas. Ellos ruegan, lloran, pero perecerán y morirán. Has continuado con esta masacre durante un tiempo excesivo, y aún no has absorbido energía Argent.
Vega sonó en el oído del asesino de la condenación. He calculado lecturas de rastros del entorno, y esto solo coincide con las llanuras umbrales hasta en un 25% en cuanto a paisaje, ferocidad y agresividad de las entidades vivas, y energía argenta atmosférica. A pesar de enumerar estos paradigmas, Vega era consciente de que el Dome Slayer no estaba de humor para escuchar en lugar de continuar con su alboroto. Vega observaba como un simple espectador pasivo como el Dome Slayer reventaba cabezas, serruchaba torsos y cercenaba brazos y piernas. En ese momento, sabía que su posición como asesor del Dome Slayer era de poca importancia en momentos como estos, por lo que sería más frugal y razonable guardar la difusión de sus datos para más tarde, en los momentos mundanos entre cada alboroto. El propio Vega se dedicó por completo a la erradicación de todos los demonios para preservar a la humanidad, a pesar de lo ocurrido en la Tierra. Era el proyecto definitivo de exterminio. Claro, estos demonios no se parecían a ninguno que el Dome Slayer se hubiera enfrentado antes. Proyectaban emociones humanas, la capacidad de gritar de terror y agonía, de llorar y enfurecerse por las acciones del Slayer, como si él mismo fuera el mal y no ellos. Pero Vega sabía más. Los incontables terabytes de información en su red de almacenamiento artificial, que detallaban la naturaleza absolutamente malvada de estos seres, las muestras de agresión, hostilidad y crueldad que había visto en la masacre en las instalaciones de la OAK solo horas antes del despertar del Dome Slayer, incluso convenciendo a una mente brillante como Olivia Pierce de convertirse en nada más que una simple sectaria. Vega sabía que estos demonios harían todo lo posible para poner al Slayer en contra de su misión final. Y eso simplemente no podía suceder. Y así, como cualquier red mental de inteligencia avanzada que se preciaría, y él esperó. Listo. Listo. Con su plan en marcha, Adams, Anya y Lori se escabulleron por la parte trasera del bar, recorriendo los callejones con un mapa del distrito que Anya había encontrado debajo de la barra. Zigzagueaban por las calles cuando era necesario y evitaban cualquier enfrentamiento. Para contrarrestarlo, Anya hizo que Loris se vistiera con ropa normal para que no llamara la atención y no lo confrontaran. Siempre que se encontraban con demonios heridos, Anya los curaba y les decía que los acompañaran mientras buscaban el camino seguro hacia los camiones. Con el tiempo, a medida que avanzaban hacia el norte, la banda de demonios creció hasta contar docenas. Allí. Gritó Annie aliviada al ver una larga fila de grandes camiones de transporte cerca de las afueras de la ciudad, atacando a los civiles que huían y subiéndose a la parte trasera. Todos los civiles que acompañaban a Annie y Adams también gritaron de alivio y corrieron hacia los camiones, junto con Loris. Annie estaba a punto de huir con ellos hasta que sintió que Adams se resistía. Lo miró con frustración. ¿Qué hace, señor Adams? Podemos salir de aquí, está justo allí. Annie, soy el jefe de un gran negocio clandestino que vendía armas y piezas de exterminator para ganarse la vida. Una vez que excaven entre los escombros de mi edificio y encuentren todas esas pruebas, ¿quién sabe qué me harán? Pero, a ellos no les importa. Tenemos un problema de superpoblación enorme, ¿recuerdas? Sí que les importa. Si no se mata a los demonios durante el exterminio anual, habría demonios compitiendo constantemente para matar a la nobleza y la realeza, incluso a sus propios guardias. Además, he tenido varios tratos con la realeza y la nobleza. Querrán que me entierren y olviden antes de que acabe el día para borrar sus huellas. ¿Por qué importa esto ahora? Tenemos que salir de aquí. Porque no me cabe duda de que nos meterán en algún campamento o centro para procesarnos hasta que todo esto se aclare si subimos a esos camiones. Exclamó Adams, antes de toser con fuerza. Por favor, déjenme y sigan adelante. No tienen nada sucio sobre ustedes, solo eran secretarías, pueden alegar ignorancia. No lo voy a dejar, señor Adams. Gritó. Si no podemos subirnos a los camiones, buscaremos un coche y nos largaremos de aquí. Adams miró al suelo y asintió con la cabeza en silencio. Te voy a dar un gran aumento por esto, murmuró. A pesar de las terribles circunstancias en las que se encontraban, Anya no pudo evitar reírse ante lo absurdo de esa frase. Usted es el tacaño más grande para el que he trabajado, señor Adams, así que no le creo. Adams sonrió.
Entonces salgamos de aquí para que pueda demostrártelo.